Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. La verdad que un placer estar aquí con ustedes. Para los que no estuvieron en el retiro, ahí lo expliqué un poquito. Estuvimos dando una vuelta bastante larga con mi familia, después de forma personal, yendo a ministrar a otros lugares, pero bueno, ahí estuvimos por Argentina, Uruguay, Brasil, después regresamos y nos fuimos a México, regresamos y de ahí nos fuimos a Ecuador y finalmente ya la semana pasada logramos establecernos y estar nuevamente aquí. Así que bueno, felices de estar en casa. Yo creo que por más bien que uno esté haciendo cosas en otro lugar, no hay como estar en la casa, ¿ya? Creo que uno disfruta mucho de esos espacios, de esos ambientes y bueno, también uno extraña mucho a la gente. Así que feliz de estar nuevamente con ustedes, ¿ya? Pero mientras que oraba por este día, por esta predicación, por esta palabra, Dios pone algo en mi corazón que es lo que quiero compartir con ustedes. Yo lo titulé La traición como el fruto de un corazón no tratado. Y esto tiene que ver con que muchas veces en nuestra vida, en diferentes etapas, hemos experimentado diferentes tipos de traiciones, ¿no? Hay traiciones que a veces son esperables, ¿me entiendes? Porque quizás vienen de personas que tú te las esperabas. Pero hay traiciones que son un poco más dolorosas porque tú no te las esperas, ¿no? Porque a veces vienen de aquellos a quien tú amas, ¿ya? No lo voy a tratar de traidores hoy, ¿no? Sino de muchas veces nosotros sufrimos traiciones por corazones no tratados. Pero muchas veces nosotros también hemos traicionado por no tratar nuestro corazón, ¿ya? Y esto vamos a tratar de verlo a través de la vida de Judas. Entonces quiero que vayamos rápidamente al Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Ahí si lo tiene, me regala un amén, ¿ya? Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, ¿ya? Algo que nosotros vemos es que ya desde el Antiguo Testamento nos están mostrando que esto iba a suceder, ¿ya? Yo creo que de una u otra manera era parte del propósito, que Jesús fuera traicionado para que muriera por nosotros. Quizás por eso cuando Pedro le dice: ten compasión de ti, por eso es que Jesús lo va a reprender de forma tan radical: apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro está poniendo su mirada en las cosas de los hombres. ¿Cómo es posible que el rey de los judíos va a morir en la crucifixión? Y Jesús le está diciendo: Pedro, no has entendido nada. ¿Entiendes? O sea, el objetivo siempre ha sido la cruz. Y el objetivo es que yo vaya a la cruz. Entonces tú me estás pidiendo que tenga compasión de mí y que no cumpla el propósito por el cual vine a la tierra. Entonces, si te das cuenta, era parte del propósito. Y yo creo que en el ministerio y en nuestras relaciones, las ovejitas también muerden. Y cuando una ovejita te muerde, no es lo mismo que cuando te muerde un lobo. Porque cuando te muerde un lobo, si tú te das cuenta, el pastor tenía su vara, ¿no? Ahí, su callado, y normalmente cuando golpeaba las cabezas de las ovejas había una sumisión, pero normalmente frente al lobo, el lobo reacciona al golpe. Y era una de las formas de identificar cuando el lobo se estaba introduciendo en medio de la manada. Y muchas veces en nuestras congregaciones, y no hablo solo de la iglesia, te hablo de Jucum o de cualquier entorno ministerial, muchas veces nosotros se nos van a introducir lobos, ¿ya? Pero acuérdate que esos lobos son corazones no tratados. O sea, finalmente ellos también pueden llegar a ser ovejas, ¿no? Y no es que nosotros vamos a hacer una transfusión de piel, no sé cómo se haría. Estoy hablando de cuando nosotros podemos mudar nuestro corazón porque estamos siendo tratados por el Señor. Entonces yo creo que cada uno de nosotros está en un proceso, ¿ya? Pero muchas veces nos resistimos al proceso. Y a veces esta resistencia al proceso de Dios es lo que nos lleva a rebelarnos a veces contra ciertas figuras de autoridad, contra ciertas situaciones, y normalmente lo hacemos fundamentado en nuestros propios criterios, pero no es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y algo que yo veo en el caso de Judas es que estamos hablando de alguien cercano a Jesús.
No sé cuántos ya experimentaron la traición de alguien cercano. Es dolorosa, ¿no? Es difícil. No estoy hablando solo de traiciones amorosas, ¿viste? Uno tiende como a relacionarlo con esto. Pero normalmente cuando es alguien cercano, alguien a quien tú amas, tú no esperas que sea un instrumento del enemigo. Normalmente tú esperas que sea un instrumento de bendición, que a través de esta persona se canalicen bendiciones y nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones, ¿ya? Pero muchas veces vemos a Judas como alguien que fue escogido para ser un traidor. Y yo creo que si lo vemos desde una perspectiva de que la palabra se tenía que cumplir, podríamos pensarlo así, ¿ya? Pero algo que yo quiero que analicemos con Judas es que Judas tuvo los mismos privilegios que el resto de los discípulos, ¿ya? No solo tuvo los mismos privilegios que el resto, sino que Judas también fue amado por Jesús. O sea, él fue una persona que por 3 años también disfrutó de la persona de Jesús. O sea, él vio los milagros como lo vieron el resto, como lo vio Pedro, como lo vio Juan, ¿me entiendes? Juan se cataloga como el discípulo amado. Es interesante que el único evangelio que dice que es el discípulo amado es el que escribió él. pero él quería ser amado. Me doy a entender. Yo sé que yo soy de los regalones del Señor. Y es mi perspectiva hacia mí mismo. Yo soy un regalón de Dios. Usted verá su perspectiva cómo la recibe. Pero si te das cuenta, Judas experimentó todas estas cosas. Y a veces nosotros entendemos como, bueno, Jesús es Dios. No quiero que se malentienda, pero a veces solo endiosamos a la persona de Jesús y no vemos la parte humana de la persona de Jesús, ¿no? Y la palabra nos muestra que lo que él vivió, lo vivió en su humanidad. O sea, estamos hablando de un Jesús que iban de una ciudad a otra, que caminaban por días, ¿me entiendes? Un Jesús que se paró a la orilla del lago y les cocinó, ¿me entiendes? Y mientras que ellos estaban adentro, ahí estaba Jesús esperándolos con el pescadito, o sea, tremenda bendición, ¿no? Situaciones en las que, oye, necesito ir al baño, fíjate ahí que no venga nadie, ¿me entiendes? Porque están en el campo. O sea, ellos vivieron procesos íntimos de compartir, de disfrutar, de compartir el pan, ¿no? Una vez contaba alguien por ahí que Jesús le dijo a sus discípulos, tomen una piedra, ¿no? En pleno desierto iban caminando, todo el mundo agarró una piedra más o menos, y Judas agarró una piedrita pequeñita, y Jesús dijo, bueno, que eso se les convierta en pan, ¿no? Así que todo el mundo con su pan en base a la piedra que agarró, y Judas quedó con un pancito, ¿no? Es un ejemplo, no es la Biblia, ¿no? Y luego Jesús dice, bueno, ahora agarren un palo, ¿no? Así que todo el mundo agarró un palito, y Judas dijo, esta vez no me la hacen. Agarró un tremendo tronco y dije, bueno, el último que llega a la ciudad a comprar las bebidas, ¿no? Pero yo creo que son chistes evangélicos medio malos. Pero el punto es que Judas vivió estas cosas, ¿me entiendes? Yo no sé si Jesús les contó un chiste, si les contó una anécdota, y cuando mi papá era carpintero y me estaba enseñando y tuvimos estas situaciones, ¿me entiendes? Porque aquí tenemos registros, ¿ya? Pero en 3 años, quién sabe qué cosas más ellos vivieron, ¿me entiendes? En ese proceso íntimo. Y si tú te das cuenta, Judas vivió cada uno de esos procesos. Una vez escuché a un predicador decir, no siempre un gran líder puede formar un gran discípulo, ¿ya? Y él ponía como ejemplo a Judas. O sea, él tuvo el mejor de los discipuladores. O sea, él fue discipulado por la persona de Jesús. Pero hubieron cosas en su corazón que él nunca permitió que Jesús tratara. Y a veces en nuestros procesos, lo que muchas veces nosotros no queremos es ser tratados. Y cuando empezamos a ser tratados, si te das cuenta, hay mucha gente que frente a la presión huye. Frente a la presión se va. Frente a la presión se revela. Frente a la presión dice, yo no voy a cambiar, ¿no? Entonces, finalmente hay muchas personas que no quieren que sus corazones sean tratados. Yo sé que ninguno de ustedes es ese,
Yo estoy hablando de otras congregaciones, ¿ya? Pero vamos rápidamente a Marcos 3:14. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿ya? Entre estos 12 está Judas, ¿ya? Él se fue al monte a orar, fue a buscar la presencia de Dios, y en este proceso de oración, si tú te vas a Lucas 6:12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después de esto es que él va a escoger a sus discípulos, ¿ya? O sea, es algo que él lo vive en un proceso de oración. Primero dije Marcos 3:14, luego dije Lucas 6:12, para los que están tomando nota, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, a los 12 que él establece, los establece después de un proceso de oración, ¿ya? O sea, no fue una casualidad que entre esos 12 estuviera Judas, ¿me entiendes? Jesús pasó un tiempo con el Señor, buscó la presencia del Señor, y en ese proceso él establece a esos 12, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, Judas no fue un accidente en el escenario, él fue parte del propósito, ¿ya? Pero a lo que voy es que Judas también tuvo la posibilidad de disfrutar toda esa faceta hermosa de Jesús. O sea, todo lo que Jesús les estaba enseñando. Imagínate ese momento cuando está este joven que se manifiesta y los discípulos no pueden liberarlo, ¿no? Y llega Jesús. Y cuando llega Jesús se acerca el padre de este muchacho y le va a decir: traje a mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, ¿ya? Y tus discípulos no pudieron liberarlo, ¿no? Es interesante esto del espíritu mudo, ¿no? Porque dice que Jesús cuando llega los reprende y les dice: oh generación incrédula, ¿ya? Si te das cuenta, él no reprendió primero el espíritu, él primero reprendió la incredulidad en el corazón de los discípulos, ¿no? Incluso está reprendiendo la incredulidad en el corazón de toda una generación. oh generación incrédula, ¿ya? Y luego, cuando ya la cosa se vuelve más privada, bueno, Jesús libera a este muchacho, le pregunta al papá, ¿hace cuánto le sucede esto? Y el papá le responde: desde niño, ¿ya? Ojo con eso, porque vemos una influencia espiritual afectando a este muchacho desde niño, ¿ya? Porque siempre pensábamos que no, que a los niños no les pasa nada. No, hay que cubrir a nuestros hijos, hay que bendecir a nuestros hijos. Y de lo que este muchacho fue liberado, era algo que lo afectaba desde su niñez, ¿ya? Pero eso es otro tema, ¿ya? Si quieres saber más de eso, lo invito al alfa, no. Pero, amados, se acaba este episodio y los discípulos le van a preguntar a Jesús: ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta va a ser: porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Pero cuál género? Si tú te das cuenta, no es un espíritu mudo. O sea, no es cuánto tú ayunas y oras, ¿ya? Para echar un espíritu mudo. Es cuánto tú ayunas y oras para pasar tiempo con Dios y quebrantar la incredulidad en tu vida. Entonces, lo que Jesús quería es que los discípulos quebrantaran la incredulidad que había en sus vidas. Por eso es que Jesús les va a decir: y cosas mayores que estas verán, ¿me entiendes? En mi nombre echarán fuera demonios. Aunque coman cosas mortíferas, no les hará daño. Y esto es algo que a mí me ha pasado en diferentes facetas de mi vida. O sea, como misionero, a veces estoy en lugares muy lindos y a veces estoy en lugares no tan lindos, ¿me entiendes? O sea, a veces estás durmiendo en un hotel 5 estrellas con todos los gastos pagos, y a veces estás en un 1000 estrellas, ¿viste? O sea, durmiendo ahí a la intemperie y las 1000 estrellas arriba, ¿ya? Pero en todas estas facetas, de repente te encuentras con situaciones, cosas que no me gusta comer, ¿ya? Yo sé que usted cree que yo como de todo, pero hay ciertas cosas que a veces me cuesta un poco, ¿no? En ciertos países a veces me ha tocado, viste que la gente tiene esa motivación linda de darte lo mejor, ¿me entiendes? Pero ahí está ese tarro lleno de moscas, y a mí algo que me ha mal pasado con Chile es que Chile es un país higiénico,
¿sí? Y las normativas de higiene son altas. Entonces ya mi cuerpo como que se acostumbró a eso. Entonces hoy en día, si yo viajo, por ejemplo, a Colombia, para no usar otro país como referencia, y hay un chorizo en la calle que lo están vendiendo, yo me como eso y yo voy a terminar en el hospital. ¿Me entiendes? Porque ya me acostumbré a otro sistema, llevo 20 años acá, ¿no? Amo Chile y ya me acostumbré a estar aquí. Entonces a veces voy a países y está esa pastora que me dice: pastor, a mí me gustaría que usted viniese a mi congregación y nos bendijese. Y tú sientes de parte del Señor: ve, ¿sí? Vamos. Y de repente te llevan en moto, hermano, y usted va ahí con su Biblia en la motito, ¿no? Y llegas a un lugar y te quieren invitar a comer y ahí ves tú los baldes de jugo, ¿me entiendes? Con moscas, con diferentes cosas. Pero esta persona te está dando lo mejor que tiene, ¿entiendes? Y yo estoy ahí por dentro: Señor, aunque comamos cosas mortíferas, no nos harán daño, ¿no? Y yo sé que quizás hace referencia a las malas intenciones de cuando alguien quiere dañar tu vida a través de algo, ¿entiendes? Pero sabes que yo creo que Dios nos cuida aún en medio de todo proceso, ¿ya? Y a veces ha sido: Señor, sabes que esta vez no viajé con seguro internacional, entonces por favor que esto no me haga daño, ¿eh? Y la verdad que la misericordia de Dios me ha guardado y seguimos aquí, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, en ese escenario, el gran desafío es la intimidad. Si tú no ayunas, si tú no oras, si tú no buscas la presencia de Dios, tu gran batalla va a ser con la incredulidad. ¿Entiendes? Y lo que te va a costar quebrantar en tu vida va a ser la incredulidad. Entonces, este género solo sale con oración y ayuno, ¿ya? Y si tú te das cuenta, el gran problema de Judas es que él nunca quebrantó su incredulidad. Su problema tenía que ver con la avaricia. Su problema tenía que ver con los recursos. Y él nunca pudo doblegar esa área en su vida. Y finalmente eso es lo que lo va a llevar a la traición. Vamos a Juan 13:1. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjate, él había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Y entre los suyos había un traidor, pero él lo amó hasta el fin. Ojo, porque Jesús lo amó, pero Judas tuvo que vivir las consecuencias de su traición. Entonces, yo te quiero decir que Dios te ama, ¿ya? Y que el amor cubre multitud de faltas, pero hay consecuencias de tus acciones que vas a tener que enfrentar. Porque a veces la gente tiene un mal entendimiento del amor. Dios te va a amar hasta el fin, no tengas duda de eso. Pero no entiendas o malentiendas que el amor de Dios acepta tu estilo de vida en tu totalidad, ¿ya? O sea, el hecho de que Dios te ame, es más, el hecho de que Dios te use, no significa que Él aprueba tu estilo de vida. Entonces, parte de mi proceso de intimidad es buscar esa aprobación, hasta que todos lleguemos a ese varón. Parece imposible. A mí me dicen llegar al varón perfecto y yo digo: Señor, ¿cuándo? Pero si te das cuenta, es la meta. ¿Y por qué la meta es tan grande? Para que tú nunca dejes de trabajar en eso. El problema es cuando la incredulidad te lleva a frenar tu proceso. Entonces, a mí Dios me hizo así. ¿Cuántos han escuchado a gente decir eso? Es que a mí Dios me hizo así. Y si te gusta, y si no, es una herejía terrible. Porque lo que la palabra de Dios dice es que Él no nos puso un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, en nuestro sentido espiritual, Él te diseñó con poder, te diseñó con amor
te diseñó con dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad de decirle no a aquellas cosas que tú sabes que te hacen mal. ¿Sí? Si tú quieres hablar de diseño original, vete a la creación de Dios. Pero no justifiques tus faltas diciendo Dios me hizo así, Dios no te hizo así. ¿Sí? Y por eso nosotros estamos en este proceso, a la estatura de un varón perfecto. Es un proceso y estamos en ese proceso. Pero muchas veces hay áreas de nuestro corazón que nosotros no queremos que sean tratadas. Y si tú te das cuenta, Judas fue amado hasta el fin. Pero hubieron áreas que él nunca dejó que fueran tratadas, ¿ya? Entonces, el hecho de que Dios sepa algo con nosotros no significa que ese es el deseo de Dios para nosotros, ¿ya? Yo creo que con Judas específicamente había que cumplir un proceso, ¿ya? Pero quiero que vayamos a Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Muchas veces nuestras acciones tienen consecuencias. Pero si tú te das cuenta, no es el corazón de Dios para nosotros. O sea, yo no quiero la muerte del que muere. O sea, yo no quiero que tengas que pasar por eso. Pero también soy un Dios justo y tengo que emplear mi justicia. O sea, yo no quiero la muerte del que muere. Más bien, convertíos pues y viviréis. ¿Me entiendes? Pero el proceso de conversión no es solo reconocer a Jesucristo en nuestro corazón. Hay gente que acepta a Cristo en su corazón y dice, ya yo soy un convertido. Amado, empezaste el proceso de conversión. Pero el proceso de conversión pasa por el proceso de santificación. Por eso es que la Biblia te va a invitar a dejar el viejo hombre con sus hechos, con sus costumbres. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que emerja el nuevo hombre, tienen que haber nuevas costumbres. Y nosotros tenemos que dejar el viejo hombre atrás con sus hechos, con sus costumbres, con sus acciones. Entonces, el proceso de santificación es enterrar a ese viejo hombre y enterrarlo, pero bien enterrado. Porque a veces nos bautizamos, emerge el nuevo hombre, pero nos seguimos conduciendo como siempre nos hemos conducido. Y si tú quieres ver cosas que nunca has visto, vas a tener que empezar a hacer cosas que nunca has hecho. Y esto es parte del proceso de cambio, de transformación en nuestras vidas. Entonces, la omnipresencia de Dios, Él está en todo lugar y Él conoce todas las facetas de nuestra vida. ¿Okay? Pero no necesariamente Dios quiere que tú vivas eso. A veces nosotros creemos que nos va a pasar sí o sí, o que la maldición se va a repetir. Pero lo que Dios te está diciendo es, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Okay? Lo que yo quiero es la conversión. Y que en tu proceso de conversión tú vivas. Y ese es el proceso de transformación que nosotros tenemos que enfrentar. Vamos a Lucas 10, 1 y 2. Lucas 10, 1 y 2 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y a todo lugar donde habían de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Si tú te das cuenta, Jesús escoge a sus discípulos y después de la escogencia de sus discípulos viene una multiplicación. Ya no solo son los 12, ahora son 70. Y Él los está enviando a predicar. ¿Y qué los está enviando a predicar? Que la gente se arrepienta. Los está invitando a predicar del arrepentimiento. O sea, que las personas entren en un proceso de conversión. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hablamos de esta palabra griega metanoia, que muchas veces se traduce como cambio de dirección. Y normalmente lo entendemos desde esa perspectiva. O sea, si yo estaba yendo por aquí, ahora voy por acá. Pero ¿qué pasa si las dos sendas no son buenas? ¿Hubo un proceso genuino de arrepentimiento? Entonces, si tú te das cuenta, meta es tiempo, noia es cambio.
Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de fijarnos metas que establezcan cambios en el tiempo. Entonces, es muy difícil que se produzca el arrepentimiento si tú no has establecido metas de cambio. Entonces, parte de tu proceso de santificación es establecer metas. Y esas metas tienen que producir un cambio en el tiempo. Y ese es el fruto del arrepentimiento. Entonces, si tú te das cuenta, Judas está en el mismo escalón del resto. Judas está siendo enviado a predicar. Te pregunto, ¿será que algunas personas se arrepintieron con la predicación de Judas? Cuando regresaron los 12, ¿te acuerdas? ¿Cómo regresaron? ¿Qué decían? Aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ahí está Judas. ¿Será que él vio milagros de parte del Señor? ¿Será que alguna persona recibió liberación a través de Judas? Porque yo creo que nos quedamos solo con Judas el traidor, ¿me entiendes? Pero si tú te das cuenta, muchos de nosotros estamos siendo tratados. Muchos de nosotros estamos en un proceso. Pero a muchos de nosotros Dios también nos está usando. En muchos de nosotros Dios se está glorificando. Pero el punto aquí es que tú te permitas ser tratado. ¿Ya? Porque lo que la palabra nos indica es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a lo que yo voy es que no te puedes acostumbrar a practicar lo que a Dios desagrada. Y uno de los problemas en Judas es que el robo era una práctica para él. ¿Entiendes? O sea, habían áreas en las que él se estaba dejando tratar por Dios. Pero habían áreas en las que él tenía prácticas y costumbres que no estaba dispuesto a dejar. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿cuáles son tus prácticas o costumbres que desagradan a Dios? Y cuando te digo prácticas o costumbres es porque es algo reiterativo. Es algo que se repite en diferentes etapas de tu vida, en diferentes ocasiones. Yo no te estoy diciendo que cometiste un error. Te estoy diciendo que te acostumbraste a practicarlo. Y es algo que no le has querido entregar al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una persona puede negar a Jesús estando tan cerca? Porque era Jesús. O sea, el discipulador de discipuladores. Y ahora usted espera que nunca una oveja lo muerda, amado. Va a pasar en distintas etapas de nuestra vida. Van a haber procesos que son dolorosos. Especialmente cuando tú no estás dispuesto a doblegar tus criterios frente a los criterios del Señor. Estoy luchando con un testimonio, si lo cuento o no lo cuento, pero lo voy a contar. Hace muchos años, ¿ya? Yo estaba recién convertido, o sea, tenía meses de estar convertido. Los que me conocen ya más o menos saben de dónde vengo, ¿ya? Mi vida estaba ligada al tráfico, a los negocios ilícitos y a todo ese mundo de perversión, ¿ya? Cuando yo entro a la universidad, yo empecé a ser muy tentado en áreas y yo estaba recién convertido. Entonces estaba en esa lucha de vuelvo atrás o no vuelvo atrás, ¿ya? Y lógicamente el enemigo no te va a tentar con lo que no te tienta, pero hay un peligro en los criterios, ¿ya? Porque los criterios normalmente son los que gobiernan tu mente, y lo que gobierna tu mente normalmente es lo que doblega tus acciones, ¿ya? Y ese va a ser el fruto, lo que está en tu mente. Y una de las cosas que más me costó a mí soltar cuando yo estaba recién convertido era mi reputación. ¿Cuál era mi reputación? Mi reputación de malo, mi reputación de calle.
Entonces, yo estaba en la iglesia y a mí me mandaban a amenazar, ¿entiendes? Dile a Dionisio que aunque se convirtió, él me va a pagar lo que me hizo. Y que el día que lo encuentre, yo me voy a vengar, ¿no? Y yo les decía, fíjate el criterio. Dile que ya yo no soy el mismo, que Dios cambió mi vida y que ya yo no quiero más problemas. Pero eso sí, dile a cada uno de ellos que a mi Dios no me cortó ni los brazos ni las piernas, y a cada uno de ellos los voy a estar esperando. O sea, era un Dios a medias, ¿me entiende? Dios me protege, pero Él me dio las manos para protegerme. ¿Me doy a entender? O sea, había un criterio que yo no quería soltar. Y frente a estas situaciones, en la universidad, en los diferentes ambientes, una chica que te invita a salir y ahora tú le dices, es que yo soy cristiano y no estoy en esto, ¿me entiendes? Y de repente escuchas una voz por allá que dice, ¿no? ¿Y qué es lo que quebranta? Tu falso concepto de hombría. Entonces sí, vamos a salir, pero no va a pasar nada, pero ya, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces tus criterios empiezan a ejercer gobierno. ¿Pero por qué? Porque tú no estás dispuesto a rendirle esa área al Señor. Y es ahí donde yo no puedo evaluar por ti cuáles son tus criterios. Por eso tu tabla de medida va a ser la palabra del Señor. Si tú te das cuenta, Pedro también niega a Jesús. La situación es un poco similar. La gran diferencia es la actitud frente al pecado. Y si tú te das cuenta, Pedro se arrepiente, mientras que Judas siente culpa. Pedro va y predica y se convierte en 5,000. Pedro va y predica y se convierte en 3,000. La Escritura dice hombres. Acuérdate que la genealogía judía no contaban ni mujeres ni niños. O sea que en 2 predicaciones se convirtieron 8,000 hombres. Si sacamos un promedio de 4,000 por familia, estamos hablando entre 25,000 a 35,000 personas que se convirtieron en 2 predicaciones. ¿Ya? Metanoia. Cambio de dirección. Este hombre se arrepintió. O sea, frente al proceso de negación, su actitud no fue la misma. Mientras que Judas fue y se suicidó. Y muchas veces nosotros no enfrentamos nuestros criterios, sino que sometemos la vida a esos criterios. Y por eso es que no llega el cambio. Por eso es que no llega la transformación. Porque el no rendir el criterio significa que no estás confiando en Dios. Y es allí donde tú tienes que depositar tu confianza en el Señor. La situación de David y de Saúl fue similar. ¿Me entiendes? David pecó. David cometió adulterio. David asesinó. Cuando David vio a Betsabé, ya David tenía 23 mujeres. O sea, ya había una distorsión moral en el corazón de David. O sea, no creas que fue la segunda que la vio y dijo, oh, bueno, me va a dar un lujo. No, amado. Él ya tenía 22 o 23 mujeres, si no estoy mal. Entonces, cuando Betsabé llega, por eso es que Natán le va a decir, y el vecino no quiso tomar de sus muchas corderas. O sea, al menos él tenía 23 en casa. Sino que tomó esa única corderita que tenía su vecino. Y David lo mira y le dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese eres tú. Lo de la muerte era un chiste, ¿no? Pero si te das cuenta, lo primero que Natán le dice es, no te preocupes, no morirás. Dios ha remitido tu pecado. Por eso este versículo, este pasaje se considera también mesiánico, ¿ya? O una cristofanía que está anunciando lo que Jesús iba a hacer por nosotros, porque sobre quién iba a remitir ese pecado. Si tú lees la ley mosaica, ¿qué decía la ley mosaica? El hombre que adulterare con la mujer de su prójimo, ¿cuál es el término que utiliza? Indefectiblemente los dos serán muertos. ¿Por qué crees tú que David se preocupó tanto por esconder ese pecado? Él sabía lo que por ley le iba a pasar.
Y por eso es que el profeta Natán lo primero que le va a decir es, no te preocupes, no morirás. Dios ha remitido. ¿Me entiendes? Cuando tú te arrepientes, Dios remite. ¿Me entiendes? Dios transforma y te da una nueva oportunidad. Pero en el capítulo 13, la primera historia es su hijo violando a su hija. Y la segunda historia es su hijo matando a su otro hijo. Y la tercera historia, después de este evento, es su hijo tratando de usurparle el trono. Dios lo perdonó. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Pero sí hubieron cosas que él tuvo que enfrentar. Entonces, amados, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Pero hay cosas que vas a tener que enfrentar. Y la mejor manera de enfrentarlas es rindiendo tus criterios a los criterios del Señor. Y de esa manera vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Juan 13:29. Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿ya?, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Imagínate, Judas era el tesorero del equipo. Judas era quien tenía la bolsa del dinero, ¿ya? Amado, ¿tú crees que Jesús no sabía que él tenía un problema de robo? Yo, como director de un ministerio, a la última persona que le voy a entregar la tesorería del ministerio es alguien que yo sepa que tiene luchas con el robo. ¿Sí? Y uno podría pensar, oye, pero bueno, finalmente Jesús lo incitó. ¿Cómo le va a dar la bolsa a alguien que tiene problemas de robo? Dicen por ahí que la ocasión hace al ladrón. Mentira. Si tú te das cuenta, Jesús le estaba dando la oportunidad de transformar su corazón. ¿Y desde qué plataforma? Yo creo en ti. O sea, aunque sé que tú tienes problemas en esta área, yo creo en ti. O sea, un voto de credibilidad de parte de Jesús nos da la posibilidad de transformar nuestras debilidades en fortaleza. Y por eso es que la palabra de Dios dice que Él se hace fuerte en medio de nuestras debilidades. Con esto no te estoy diciendo que hagas como hizo este pastor que se metió en la zona roja para buscar una tentación para vencerla. No, esa no es la idea, amado. Como dicen por ahí, el hecho de que Dios esté contigo no significa que puedas jugar con el pecado, ¿ya? Tenemos que cuidarnos. Pero si tú te das cuenta, tenemos esta posibilidad. Y esta posibilidad viene porque Jesús cree en nosotros y nos ama hasta el fin. ¿Te has dado cuenta que a veces sus desafíos, bueno, a veces no siempre, sus desafíos son más grandes que tú? Y es para que pongas tu confianza en Él. Es para que dependas de Él. Cuando nos desafían a hacer cosas que pensamos que no éramos capaces y lo logramos, tú te das cuenta que es una etapa superada en tu vida. Es un paso de fe. Y después viene otro desafío más grande. Y yo creo que Jesús escogió personas difíciles, ¿entiendes? Porque Él quería mostrarnos a nosotros que nos amaba a todos. Si tú analizas la historia judía, tú te vas a dar cuenta que a los 6 años los niños tenían que ser llevados a Berseba. Y ahí ellos iban a recibir su formación académica. Entre los 6 a los 9 años ellos vivían un primer ciclo en los que empezaban a estudiar el Pentateuco, ¿ya? Y en ese primer ciclo ellos tenían que aprenderse el libro de Levíticos. O sea, no solo que sea Levítico, sino que lo aburrido, no. 857 versículos, si no estoy mal. Y un niño de 9 años tenía que recitarlo. ¿Viste? Eso uno dice, ay, me cuesta tanto aprenderme la palabra, Señor. Bueno, un niño de 9 años recitaba 857 versículos. Entre los 9 y los 12 años, ellos aprendían el Pentateuco, ¿ya? Con los libros de sabiduría para entender la cultura y sus tradiciones. Un promedio de 7.500 versículos.
Entre los 12 y los 15 años ellos vivían un proceso de recusatoria para aprender a defender lo que ellos creían. Y a los 15 años ya ellos empezaban un proceso de impartición para ellos llegar a ser un rabino, ¿ya? Y ahí vivían un proceso práctico. Por eso es que tú vas a escuchar personas como Pablo cuando declaran formado a los pies de Gamaliel, ¿me entiendes? El proceso práctico que él tuvo que vivir, ¿ya? Pero era un proceso de formación difícil. Y las personas que no aprobaban estos procesos, se les bendecía y se les animaba a ejercer la profesión de sus padres. Entonces, ahí tenemos los pescadores, ahí tenemos los carpinteros y ahí tenemos las diferentes profesiones. O sea, la única forma que tú no tuvieras acceso, ya, legal, por decirlo así, a la formación académica de la sinagoga es que no aprobases o que fueses gestado de forma ilegítima, ¿ya? Esto ellos le llaman manser o mensar, ¿ya? Que significa concebido de forma ilegítima, o sea, para hijos que venían como fruto de adulterio, fornicación, abuso, este tipo de cosas, estas personas no tenían acceso, ¿ya? Cuando Jesús escoge a sus 12, ¿a quiénes escoge? O sea, entendiendo este contexto, ¿me entiendes? Lo que te estoy diciendo es que él fue, oró y escogió consigo. La Biblia dice que escogió consigo a los que él quiso. Eso dice la Escritura. Escogió consigo a los que él quiso. ¿Y a quiénes quiso? Y la Biblia dice, ¿me entiendes?, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios al mundo para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Y ahora se paran estos compadres frente a ellos y le empiezan a decir, no, porque es que la palabra dice. Y eran avergonzados por ellos. ¿Me entiendes? Esto nos habla de un Dios de redención, de un Dios de transformación, de un Dios que aunque muchos no creyeron en ti y te desaprobaron y no te admitieron, Él sigue creyendo en ti. La pregunta es si tú crees en ti mismo. Porque si nosotros creyéramos en nosotros mismos, como Dios cree en nosotros, lo que cambiarían serían nuestros criterios. ¿Me doy a entender? Y esto pasa por un proceso de perdón. Es muy difícil transformar el criterio si no estás dispuesto a perdonarte a ti mismo. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento hemos fallado. En algún momento nos hemos equivocado. Pero Dios no solo está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a seguir creyendo en ti. Él está dispuesto a seguir proyectándose contigo. Pero hay ciertos, por eso dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Hay cosas que tienen que salir. Hay argumentos mentales que son tan poderosos en nuestra vida que nos tienen estancados. Pero el poder del Espíritu puede transformar esos argumentos. Juan 12 del 4 al 6, ya nos estamos acercando al cierre, no se preocupe. Juan 12 del 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Si tú te das cuenta, él nunca dejó de tratar esa área en su vida. O sea, nunca dejó que Dios tratara esa área en su vida. Y es interesante porque a veces las personas buscan un justificativo social para conseguir sus propios objetivos. ¿Por qué no fue vendido este perfume y dado a los pobres? En realidad se gastó este perfume y ya yo no voy a poder sacar monedas de ahí. Y muchas veces nosotros disfrazamos aún el servicio a Dios en estas cosas. Hace muchos años yo estaba en un lugar
plantando parras para un viñedo. No crean que estaba promoviendo el alcohol. El uso de alcohol es perjudicial no. Estábamos ayudando a un pastor que estaba en un proceso de crisis financiera. Y esta crisis financiera era tan grande que alguien le regaló un terreno para que plantase parras y de esa manera resurgiera nuevamente. Estábamos con barro hasta el cuello, abriendo zanjas, sembrando esas benditas parras, por no decir otro nombre. Y ahí estábamos regando a mano, había que ir hasta por donde pasa el agua, no sé cómo le dicen acá, por la seca, había que ir hasta allá, sacar el balde, regar a mano, eran 3 hectáreas, hermano. Pasamos todo el día en eso. Y cuando trajeron el almuerzo, yo que soy bien comelón, el almuerzo era un platito así. Y ya yo empecé a murmurar en mi corazón. Me acuerdo que con nosotros había un pastor que hacía 2 noches había predicado en el Estadio El Campín. ¿Ubican el Estadio El Campín de Bogotá? Sí. ¿Ya? Estamos hablando de 50,000, 60,000 personas. Y él estaba allí también con nosotros, también con barro hasta el cuello. Y él estaba con una tremenda alegría y yo veía el plato y estaba con una tremenda frustración. ¿Entiendes? Pero de repente el Espíritu Santo me confrontó y me llevó a pensar en este hombre que hacía 2 días le estuvo predicando a 50,000 personas y hoy está igual que yo, con barro hasta el cuello y gozoso. ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? Porque yo era misionero, era hijo de Dios, estaba sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? Y se lo pregunté. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Yo entiendo para quién lo hago. Y eso es lo que tú tienes que empezar a entender. Cuando tú entiendas para quién lo haces, va a cambiar la motivación del corazón. Ese día cayó un criterio en mi vida. Tú tienes que entender para quién estás llenando esa alcancía. Porque yo sé que hay gente que en su corazón pensó, y ahora nos van a poner en la alcancía. Mientras que tú no tengas claro para quién lo haces, el criterio no va a ser transformado. ¿Me doy a entender? Mateo 27:4, diciendo, yo he entregado sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y aquí quiero que tú seas bien estratégico, porque esta es una impresión que estoy compartiendo con un amigo, que es como una impresión de Dios a este tiempo. Y es que vamos a tener que ser mansos como palomas, pero también vamos a tener que estar muy apercibidos y muy suspicaces como serpientes. No como Satanás, ¿me entiendes? Pero sí apercibidos, sí atentos. Porque no siempre las personas que hacen convenio contigo son las personas con las que te conviene hacer convenios. Te aseguro que por mucho tiempo ellos hicieron sentir a Judas importante. Lo hicieron sentir útil para un objetivo. Pero cuando Judas se dio cuenta de que había traicionado a Jesús y fue en busca de arrepentimiento, la respuesta fue, a nosotros qué nos importa, allá tú. Ojo con la gente que te asocia, ojo con las personas que te involucras. Yo te doy un consejo que asumí para mi vida y que hasta el día de hoy lo practico. Me gusta relacionarme con personas que me ayudan a crecer. Eso no significa que no me relaciono con los que no me dan crecimiento, porque también entiendo que yo necesito dar crecimiento a otras personas. Pero mis fuentes más cercanas son gente que me ayuda a crecer.
gente que me ayuda a cuidarme. Y sabes que Gaby tiene una lista de teléfonos a quienes ella sabe cuándo llamar, cuando no me ve bien. Y yo sé que esas personas, cuando suene el teléfono y Gaby diga, Dionisio no está bien, esas personas van a estar ahí para mí. Son muy seleccionadas, pero siempre han sido un pilar de apoyo en mi vida. Amados, el pecado siempre va a nacer, bueno, no voy a usar el término siempre, pero en sus mayores expresiones, el pecado viene como fruto de un criterio. Algo que tú pensaste, que tú creíste, que tú dijiste, después lo cambio, después lo transformo, después lo hago bien, igual no es tan malo. O sea, siempre hay un justificativo. Pero ese es el poder de una traición. Porque finalmente terminamos traicionando a Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y con esto acabo. Y me gustaría si me ayudan con esta canción que cantamos de Padre Nuestro, ¿era? ¿Cierto? Tu reino aquí. Porque yo creo que lo que produce la transformación es su reino en nosotros. O sea, no es que se establezca solo en la tierra. Es que si el reino de Dios se establece en tu corazón, tú lo puedes establecer en la tierra. Pero necesitamos que se establezca aquí. Y con esto concluyo. Juan 13, 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están todos limpios. Fíjate, Jesús está declarando que hay uno que no va a entrar en esta nueva etapa, porque no estuvo dispuesto a mudar su corazón, no estuvo dispuesto a romper sus criterios. Cuando hablamos de un tsunami, yo no sé cómo va a pasar eso, pero lo que sí sé es que tenemos que movernos en fe e ir transformando nuestro corazón. Y tú puedes estar en los que transformaron su corazón, ¿sí? Y que de vez en cuando hay que lavarse los pies. ¿Cuántos no se tienen que lavar los pies de vez en cuando? Y a veces vamos a necesitar a Jesús para que nos lave los pies, o sea, para que nos haga mantención, ¿entiendes? Pero tú estás mudando tu corazón, tú lo estás transformando. Pero hay otros que no van a entrar en ese nuevo proceso porque no están dispuestos a dejarse lavar. ¿Por qué crees tú que Jesús fue tan fuerte con Pedro? Por sus criterios. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí si tú eres el rey de los judíos? O sea, en su cosmovisión humana, él no está entendiendo el proceso. ¿Entiendes? Y llega un punto en que Jesús ya está como, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, Pedro, entiende que hay que lavar las impurezas. Si no lavas las impurezas, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro, bueno, nuevamente en su imprudencia, bueno, lávame todo. No, Pedro, los pies. Ya yo he ido haciendo una obra en tu vida, ¿entiendes? Y ahora quiero lavarte los pies. Y Dios ya ha ido haciendo una obra en nuestras vidas, ¿sí? Y ahora quiere lavarnos los pies. Y hoy vamos a aprovechar la lluvia. No. Hoy vamos a aprovechar la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y vamos a permitirle a Él que Él nos lave. Pero acuérdate, tú tienes que querer entrar en el proceso. Entonces, yo voy a hacer una invitación, pero yo quiero que ustedes sean muy conscientes de esta invitación, porque yo no voy a orar por ti. ¿Ya? Lo que yo te quiero invitar es a dar un paso de fe. ¿Ya?
Entonces, no es que vas a pasar al frente y vamos a orar y te vamos a bendecir y te vamos a lavar los pies. No. La invitación es que si tú quieres pasar, ¿ya? Es simplemente para decirle a Dios, yo quiero entrar en esta nueva etapa y quiero ser lavado. Y si eso implica dejar algunos criterios, yo quiero que tú me ayudes a identificarlos para poder transformarlos. Porque no es solo pecado, son aquellas áreas que están estancando tu crecimiento. ¿Me doy a entender? Entonces, mientras que adoramos al Señor, usted ore primero. Y si siente de Dios de pasar, pase. Pero no pases emocionalmente, ¿ya? Sino que es un paso de fe que tú vas a dar. Adoremos al Señor.